días. Les bendecimos. Good morning. We bless you. El mensaje que usted verá a continuación traerá una nueva temporada sobre su vida. The message, what will you see, will land a new season over your life. Desde la Iglesia Internacional de la Mayor de las Antillas, nos complace darle la bienvenida al pastor José Ángel Pérez Matos. From the International Church of La Mayor de las Antillas, we fancy welcome to Minister José Ángel Pérez Matos. Saludo en esta mañana a todos los que nos están viendo de diferentes lugares, dentro del país, fuera del país. Muchísimas gracias a Dios por esta oportunidad y por este privilegio. Quiero titular la impartición de esta mañana con el poder de una visita. El poder de una visitación divina. Escríbalo. El poder de una visitación divina. Isaías capítulo 44. Versículo 3, Isaías 44, versículo 3. Anoten, Isaías 44, versículo 3. Y también vamos a leer Isaías 46, del versículo 9 al 10 en algún momento. Anoten, el tema es el poder de una visitación espiritual. El plan de Dios ahora para Cuba es una respuesta. ¿Cómo? El plan de Dios, el plan que Dios tiene ahora para nuestra nación y para otras naciones es que Dios está listo para darle una respuesta a Cuba. Pastor, ¿por qué usted dice que el plan de Dios ahora es darle una respuesta a nuestro país? Porque nuestro país ha estado cumpliendo uno de los grandes principios que trae una visitación de poder espiritual. Y lo que está ya viniendo, lo que va a estar sucediendo, lo que ya está sucediendo y va a estar ocurriendo, es que Dios va a comenzar a traer respuesta a apóstoles, respuesta a profetas, respuesta a pastores, respuesta a líderes, mentores, ancianos que han estado ahí en el lugar correcto, provocando esta visitación. Cuando hablamos de la visitación, es importante que hoy podamos comprender esto. Vamos a leer la palabra de Dios y comenzamos a explicar nuestro tema. Dice Isaías capítulo 44, versículo 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Esto es importante. Esta primera parte del versículo es importante acerca del plan de Dios sobre dos dimensiones de la tierra o dos condiciones de la tierra. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dice la palabra en el inciso B de este verso, dice, y mi espíritu derramaré sobre tu generación, dice, y mi bendición sobre tus renuevos. Este versículo, a pesar de estar en el antiguo pacto y estar en un contexto muy parecido al nuestro hoy, donde se anhela una visitación de Dios, Cuba anhela una visitación de Dios. Y yo quiero hoy poder compartir con ustedes qué significa cuando un pueblo espera una visitación de Dios.
muchas veces usted no sabe que lo que está necesitando es una visitación. Y usted piensa que lo que necesita es un par de cutaras o de chancletas. Pero usted lo que necesita es una visitación de Dios en su vida. Lo que nosotros necesitamos es una visitación de Dios en nuestro hogar y en nuestra familia. Puede que tu renglón ahora, el indicativo más importante para ti sea el dinero, la comida o el vestido. Pero es que precisamente ese no es la prioridad de Dios para con tu familia. Porque el reino de Dios no consiste en bebida ni comida. Eso no significa que Dios no va a bendecirte. Pero la prioridad ahora es que Dios quiere responder a muchas cosas que ya están en la atmósfera. Dios quiere responder. Quiero que digan allá los que están allí en su casa. Cada padre de familia, cada mentor, diga conmigo: Dios me quiere responder. Repítalo. Otra vez. No escucho los que están allá en la sala de su casa. Diga: Dios me va a responder. Oiga, mire a su esposa, a su hijo que está a su lado y dile: Dios va a responder. Dios trae una respuesta a nuestra casa. Dígalo. Dígaselo a su familia. Dígaselo al que está a su lado. Dios trae una respuesta. Vamos, suelte la palabra. Comience a prepararme la atmósfera. Mire a su abuela, a su suegra si está ahí, tremendo. Vamos, y dígale: suegra, Dios trae una respuesta a mi casa. Díselo. Suegra, lo siento, pero Dios me va a visitar. Alabado sea Dios. Suelta la palabra, dilo, suéltalo, velo soltando. No se callen, eso es, no se callen. Cuando usted está diciendo Dios trae una respuesta, usted está diciendo hay una visitación de Dios para mi casa. Cuando hay una visitación personal, hay una respuesta de Dios a mi persona. Hay una respuesta de Dios a mis peticiones. Y pregunto, ¿habrá alguna persona que me está escuchando que quisiera saber qué significa una respuesta de Dios? ¿Qué significa que Dios te visite? Que Dios te está respondiendo. ¿Cómo? Que cuando Dios va a responderte, Dios te va a visitar. Una visitación tú la puedes conceptuar de esta manera: no es más que la respuesta de Dios a mi vida, a mi familia, a mi negocio, a mi nación, a mi ciudad, a mi iglesia. Dios ha respondido a nuestro clamor. Dios te ha visitado. Levante la mano allá donde están. Levántela y diga: Señor, prepara mi corazón para alinearme a tu visitación ahora. Señor, abre mis oídos, abre mis ojos, porque quiero oír y quiero ver esa respuesta ahora. Te estoy preparando donde quiera que estás, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, pueblo del Señor, todos los que estamos conectados y alineados en todas las partes. Prepara tu corazón, en unos minutos va a comenzar a suceder algo personal, familiar, corporativo. Levanta tu mano y dilo: creo, dilo: recibo. Que nada te esté controlando, que nada te saque de lo que estoy diciendo. Ahora mismo ordénale a tu mente que obedezca, ordénale a tu mente someterse ahora mismo y dile: Espíritu, conéctate a esa palabra. Espíritu, conéctate a esa palabra. Yo quiero una respuesta de Dios. Yo necesito la respuesta. Yo necesito esa visitación. Cuando hablamos de la visitación, tienes que saber que la respuesta de Dios o la visitación de Dios se consideran en dos niveles. Nivel número 1, te estoy enseñando, recuerda lo que dijo Dios desde la antigüedad. Desde la antigüedad dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. La tierra es el medio de sustento de la vida humana. Si la tierra se seca, se seca la hierba, se mueren los animales y el hombre se muere. Porque todos dependemos del alimento de la tierra. Todo lo que se procesa viene de la tierra. Así que si la tierra se seca, si se vuelve árida, si se vuelve un sequedal, todo muere, los animales, las plantas y los hombres morimos. Así que Dios está diciendo: toda persona que está en peligro, toda persona que se siente amenazada, toda persona que dice: ¿qué va a pasar con mi casa, mi familia? ¿Qué va a pasar con mi país? Tranquilo.
Hay una palabra de Dios para ti en esta mañana. Esto no va a cerrar sin que antes Dios traiga una visitación hoy y se abra un portal para todas esas respuestas de Dios a tu vida, a tu salud, a tu economía, a tu familia. Estos 3 días solamente alcanzarán un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que tú despiertes a lo que Dios quiere hacer. No tenemos otra misión que no sea causar el despertar. Estamos obedeciendo a Dios. Hemos quitado cosas que queríamos hacer. Hemos roto planes que queríamos hacer. Y no hemos podido hacer lo que queríamos porque todo ha sido hecho como Dios lo mandó. Solo te corresponde como Noé hacer esto. A Noé le di a hacer el arca. No le dije otra cosa. Y a ti te toca esto porque lo que viene atrás no tiene que ver ahora contigo, sino contigo lo que tiene que ver es esto ahora. Mira al hermano que está allí, a tu esposa, perdón, mira allí a tu esposa, a tu esposo, a tu suegra y dile: suegra, Dios me está visitando ya. Existen 2 tipos de visitación. Rápido, escriban ahí, escriban. Existen 2 tipos de visitación. La primera visitación es soberana y es iniciada por Dios mismo, conforme a su voluntad. Escriba, existen 2 visitaciones. La primera es soberana y es iniciada por Dios mismo, conforme a su voluntad divina. Ustedes escuchan lo que dice la palabra: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra seca. Lo primero que estamos viendo en esta mañana, que quién es el que decide enviar las aguas. ¿De dónde vienen las aguas? De la voluntad de Dios. ¿Quién es el que decide mojar la tierra? Dios. ¿Quién decide que los ríos van a brotar? Dios. ¿Quién decide que lluvia va a venir? Dios. Entonces, ¿de dónde viene la visitación en primer lugar? De Dios. Esa visitación soberana comienza en Él y obedece, apunta, y obedece al cumplimiento de los planes de Dios para tu vida. Y obedece, esa visitación obedece a que al cumplimiento del plan de Dios para nuestra vida. Por eso decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y decía: mi socorro viene de Jehová. Porque el salmista sabía que el plan de Dios para que se cumpliera en su vida, Dios venía y lo visitaba a él. ¿Cómo? Que todo plan de Dios para cambiar mi vida, todo plan de Dios de salvación inicia en Dios, no inicia en nosotros, inicia en el Señor, porque la salvación de los hombres no inicia en el hombre, inició en Dios. Juan 3:16, de tal manera amó Dios. ¿Quién fue el que amó al mundo? Dios. ¿Quién entregó a su Hijo? Dios. Entonces la salvación no inicia en nosotros. ¿En quién inicia? Inicia en Dios. Repita conmigo: la salvación inicia en Dios. Otra vez. Por eso el movimiento de la salvación nadie lo puede detener. Ha pasado por tanto porque el plan de salvación es un plan soberano de Dios. Es la voluntad soberana de Dios. Y se van a salvar las vidas en este año porque ese es un plan divino y soberano. Y la gente va a ganar almas porque es un plan soberano y divino. Y vas a tener estrategia porque es un plan soberano y divino. El segundo nivel donde proviene la visitación de Dios o la respuesta de Dios. Primero, en su voluntad. Nace en el deseo, en el corazón de Dios de visitar a su iglesia. Dios anhela visitar tu vida. Dios tiene anhelos para visitar tu casa. Dios anhela morar con nosotros. El segundo tipo de visitación es la que es provocada. Apúntalo. La segunda forma en la que Dios visita al hombre es cuando es provocada. No veo gente escribiendo. Veo gente entretenida, pero no veo gente escribiendo. Cuando comenzamos a experimentar hambre y sed por Dios. Y esta hambre y esta sed puede llegar a ser personal o puede llegar a ser colectiva. En este momento hay un hambre y una sed colectiva en esta nación por la presencia de Dios.
Y podemos ver cómo los poderosos tiempos de vigilia de estos 4 tiempos de viernes han convocado a miles y miles de personas dentro y fuera del país. Esto es un testimonio del hambre y la sed colectiva de la presencia de Dios. Entonces, si el primer nivel de una visita comienza en la voluntad soberana de Dios, en el corazón y en el anhelo de Dios. Así como fue Dios quien en su anhelo quiso salvar el mundo, así Dios anhela visitarte, Dios anhela la visitación. Yo quiero que levantes tu mano y diga conmigo: creo en eso, creo que Dios me ama, creo que Dios quiere visitarme. En cualquier nivel o posición que te encuentres y estás escuchando esta palabra, seas cristiano o no seas cristiano, te estoy declarando que Dios ama visitarte. Dios ama encontrarse contigo y en su voluntad soberana Él quiere tener un encuentro contigo. Esa hambre surge por la gracia del Espíritu Santo. Escríbelo. Esa hambre personal por Dios, esa sed personal por Dios, ¿verdad? O colectiva, es un acto de la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo en los corazones. Dice la palabra que Dios produce el hacer como el querer en nuestros corazones. Escriban todo, escriban y anoten, porque tienen que saber por qué Dios no me está visitando, o porque yo esto no, porque tienen que conocer los fundamentos y los principios de una visitación y de una respuesta de Dios a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestra generación. La palabra de Dios dice que Él se propone derramar agua sobre la tierra seca, se propone desatar ríos, se propone bendecir. Eso es la voluntad de Dios. Él quiere hacer eso. Por eso hay una visitación sobre Cuba. Por eso esta escuela trae un despertar al corazón de todo el pueblo de Dios. Y por esa razón la segunda manera en la que viene esa visitación es a través del hambre y la sed personal, colectiva, que es un acto de la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Esa hambre y esa sed no nace del pecador por sí solo, ni nace del pastor por ser pastor. Esa hambre y sed no viene del apóstol por ser apóstol, no. Esa hambre y esa sed por Dios viene a través del Espíritu Santo, porque es el sentir de Dios puesto en nuestros corazones por la gracia de Dios, para que nosotros ejecutemos ese clamor, para que nosotros ejecutemos ese clamor, esa hambre, y eso sea legal, nos haga legal y se comience a provocar en medio de la atmósfera, en medio de tu casa, en medio de tu matrimonio, en medio de tu juventud, en medio de tu ministerio, en medio de tu ciudad, se comience a levantar un clamor legal y se cumpla la palabra en Jeremías 33:3 y se cumpla la palabra de Mateo 7:7, y allí los principios de Dios se comienzan a cumplir por medio de ese sentir, por medio de esa hambre inculcada por la gracia de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cualquier convocación no se puede ver solo a un hombre. Cualquier convocación que ha tenido que ver con Dios, ha tenido que ver con Dios. A Él sea la gloria. Gracias por el instrumento que escogió Juan, Pedro, Jacobo. Al que haya escogido es solo un instrumento, pero Él no es la fuente de ese sentir. La fuente de ese sentir viene de arriba, viene de los planes de Dios. Dios quiere bendecir a Cuba, Dios quiere bendecir tu casa, tu familia. Y el Espíritu Santo trae ese sentir, trae la voz de Dios y la coloca en tu corazón y comienza a despertar un hambre por más, sed por más, y tú comienzas a clamar y yo comienzo a gemir y se legaliza entonces por la palabra de Dios los principios. Clama a mí y yo te responderé. Entonces Dios comienza a tener un ente legal para traer una visitación que primero propuso en su corazón, y segundo, que se está haciendo legal por medio del clamor del pueblo, por medio del hambre, a través de la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo. Los hombres somos instrumentos de Dios, pero la fuente es Dios. Así que no ponga al hombre en un lugar que pueda sustituir la obra del Espíritu Santo. No sea cosa que ahorita aplaude al hombre y se olvide de Dios. No sea que ahorita exalte más al hombre y tenga 10 palabras dándole gracia a un hombre y una palabra para el Espíritu de Dios, que fue la causa, que es lo único que podemos tener para poder entender el corazón de Dios. ¿Qué sucede entonces cuando hay una visitación?
¿Qué sucede entonces cuando hay una visitación? Dice la palabra que cuando la tierra está seca y árida, hay peligros de muerte, economías van a caer, animales van a morir, hay peligro. Sequía es peligro. Sequía es un pronóstico de peligro para todo, para la economía, para los alimentos, para todo. Ahí la palabra sequía, pues espiritualmente, transcribiéndola espiritualmente, es una palabra de peligro. Es decir, hay un momento de peligro. Es como decía el salmista: pasaré por valles de sombra y de muerte. La sequía es un valle donde peligra la economía, donde peligra la salud, donde peligra la vida y la existencia de las especies, los animales, las plantas, todo. Y el Señor está diciendo: sobre todo peligro, sobre toda temporada de sequía que está amenazando tu economía, que está amenazando tu sistema, que está amenazando lo que Dios te llamó a hacer, dice el Señor: he preparado en mi corazón, en mi voluntad, he preparado una visitación. Quiero que levantes tu mano y ahora mismo renuncie a toda palabra que dijiste y estableciste con tu boca una mala temporada que no se ha movido. Y dijiste: ¿qué va a ser de mí ahora? ¿Y qué va a pasar de mí ahora? Y tomaste y te encerraste. Y miedo y temor y te encerraste en el armario. Hiciste un hoyito así para el agua y para todo, porque de ahí no salía. Y entre más miedo le tienes a COVID, más rápido te alcanza. Porque el que trata de salvar su vida, la perderá. Y cuidado que no te estoy desafiando a violar nada. Te estoy enseñando que el miedo y el temor es opcional, no obligatorio. Y lo que quiere el espíritu del falso profeta es que tú tengas temor y miedo para controlar tu mente. Cancela todo decreto. Cancela toda palabra que dijiste. ¿Qué va a ser de mí? Palabras deprimidas, palabras negativas. No puedes decir una cosa y recibir otra. No puedo continuar ahora. Si te lamentaste, si maldijiste, antes de volver a sembrar esta semilla, necesito que renunciemos ahora a todo lo que ocupó la mente, el corazón negativo, depresiones, palabras, susto, miedo. Me libero en el nombre de Jesús. Pido perdón ahora mismo. Y estoy liberando mi mente, mi corazón ahora de toda atadura de temor y de miedo que bloquea esta palabra. Que aunque la estoy escuchando, sigo preso y no sé cómo la voy a llevar a cabo. Me libero, rindo mi voluntad delante de Dios. Y necesito la visitación de Dios. Mi casa la necesita, mi familia la necesita. Si alguien dice qué es lo que viene ahora, tienes que decir a los cuatro vientos: cuando mañana comience la escuela satelital, cuando comiences a entrenar tu líder por online, cuando Dios te comience a usar para levantar programas que no estaban hechos, aleluya, recuerda y dile: esto se llama respuesta de Dios. Cada vez que hagas algo, simplemente vas a decir esto: ¿qué cosa es lo que estoy haciendo? Estoy dándole a mi generación una respuesta de Dios. Dice la palabra, dice, y mi espíritu derramaré sobre tu generación. En esta generación tú vas a levantar escuelas. En esta generación tú vas a levantar programas. En esta generación vas a hacer cosas en plataformas satelitales que no estaban hechas. Y la iglesia va a ser empoderada a otro nivel. Pero todo lo que tú hagas no puedes decir: lo hice yo. Tienes que decir: esto que estoy haciendo es la respuesta de Dios a mi generación. Pastor, ¿qué estamos haciendo hoy? Estamos dando respuesta a algo, a un sentir de Dios. ¿Y cuál era el sentir de Dios? Que Dios quería y quiere que su pueblo despierte. Líderes con proyectos, despierten. Pastores con proyectos, despierten. Informáticos cristianos, despierten. Es la hora de comenzar a despertar a un nuevo nivel donde Dios ya tiene planes, tiene proyectos ahí. Y esto solamente es un despertar. Te estoy retando, te estoy desafiando a creerle a Dios por algo más grande. Pero es que yo nunca estudié nada. Yo lo que aprendí fue a sembrar boniato y yuca. Y luego me gradué de técnico medio en montaje industrial, a poner hierro y viga. Pero he tenido que aprender. Y he tenido que aprender y disciplinarme. Porque si no, no puedo responder. No le puedo traer respuesta a esta generación en el nuevo nivel de Dios. Deja de verte donde has estado.
y comienza a visualizarte a donde debes estar. Jóvenes, comiencen a visualizarse los nuevos proyectos. Comiencen a visualizar cómo llevar la iglesia al nuevo nivel. Comiencen a pensar en los nuevos proyectos de Dios a otra escala, a otro nivel. ¿Pero por qué? Porque esto es una respuesta de Dios a la generación presente. Ahora no puedes hacer esto, no puedes, pero hay más cosas que se pueden hacer. Pero yo nunca la aprendí. Olvídate donde tú has estado y comienza a recibir la visitación y despierta. Ya viene de camino el maestro. Ya las puertas se abren en tu lugar para aprender. Comienza a buscar en internet cómo se hace esto y lo otro. Comienza a bajar esos videos que le dicen tutoriales. ¡Aprende! Hay gente que tiene el doble de recursos que tú. Pero ¿sabes por qué Dios te va a levantar? Porque tú no has negado su nombre y has guardado su palabra. Y Él abre una puerta delante de ti. Levanta la mano y di, lo recibo. Mentores haciendo plataformas digitales para discipular a sus equipos. Digan, lo recibo. No, pero yo tengo visión de un ojo y del otro casi no veo nada. Tendrás que recibir un milagro o tendrás que buscarte un celular con no sé contacto y no sé qué cosa que te hable y que te diga, pero tienes que buscarte un Android que te diga, coge por aquí y ahora di la palabra, no importa. Hablando a voz, pregunta que hay Android que ellos se comandan por voz, pero no hay excusa. No escucho a nadie allá alabando a Dios. ¿Qué pasa qué pasa la suegra que no está alabando a Dios ahora? ¿Qué pasa con ese padre de familia que no está alabando a Dios ahora? ¿Qué viene? ¿Qué pasa cuando comienza esta visitación? Cuando Dios trae una respuesta, ya estoy terminando. Cuando Dios trae la respuesta y nos visita, comienza un derramamiento. Diga conmigo, toda visita trae un derramamiento de su espíritu. Escríbalo. Toda visitación de Dios, toda respuesta de Dios trae un derramar de su espíritu. ¿Qué va a pasar con la tierra seca? Va a haber un derramar. Escribe rápido. ¿Y qué cosa es un derramamiento del Espíritu Santo? Algunos dirán, pero yo sé eso. Entonces, no te preocupes, no estorbes al que está escribiendo. Allí a la suegra tuya que está escribiendo, no la estorbes. ¿Qué es un derramamiento del Espíritu Santo? Es una actividad sobrenatural del Espíritu en respuesta a la promesa del Padre. Escribe. Es una actividad sobrenatural del Espíritu en respuesta a la promesa del Padre. En el Antiguo Testamento, Dios dijo algo. Precisamente en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Y sé que todo el mundo lo va a recordar. Y dijo, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. La gente que tiene espíritu profético ya sabe por dónde viene la cosa. Ya sabe entonces cuando Dios dice tierra seca, tierra árida, sequedal, entonces derramaré agua sobre ella y enviaré mi espíritu y bendeciré tu generación. Los que tienen el espíritu, los que tienen espíritu profético, los que están esperando una respuesta, ya están comenzando a ver por dónde viene la cosa. ¿Qué va a pasar entonces si hay una respuesta de Dios? ¿Qué cosa viene? Un derramar de su espíritu. Esto no es un derramamiento que provocó, que lo trajo el hermanito tal, o esto es un derramamiento que trajo el apóstol tal, o esto es un derramamiento que trajo el profeta tal. No, esos son instrumentos de Dios. La fuente es Dios, el sentir se lo puso Dios. Ellos obedecieron como instrumento y se volvieron canales para todo esto que está pasando. Pero lo que hace el derramamiento es que Dios está cumpliendo sus promesas. Es una actividad sobrenatural sobre Tuna, Guantánamo, sobre todas las provincias, Granma, sobre Arte Sin Misa, sobre Ciudad de La Habana, sobre José de las Lajas, sobre Matanza, Villa Clara, Camagüey, sobre cada uno de los lugares. Cuando Dios está visitando, el Padre está respondiendo a sus promesas. Yo quiero que levantes tu mano y di: Señor,
Acuérdate de mi casa, de mi familia. Acuérdate de tu promesa de mis padres. Acuérdate de las promesas que me diste cuando era joven. Acuérdate de las promesas que me diste, Señor, en el matrimonio, en la familia. Vamos, levanta tu mano y dile: Señor, no te olvides de las promesas. No te olvides de tus promesas. Tenemos muchos cristianos cristianizados, pero que no viven en la palabra y en ellos no moran las promesas de Dios. Esa gente nunca tiene visitación de Dios. Yo le voy a decir ahorita lo que tiene. Y de eso tenemos de todo, desde ancianos hasta pastores cristianizados. Pero vamos a seguir con... ¿Qué dijo el Padre que haría en los postreros días? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es esto. La gente dice: pero ese texto yo lo he leído 10,000 veces. Pero los que no tienen el espíritu profético lo ven como una lectura. Pero los hombres y las mujeres de Dios que siguen anhelando saben que esto es lo que corresponde ahora, que esto es lo que toca ahora. El clamor por Dios, el hambre por Dios trae derramamiento. Y cuando hay un derramamiento hay algo muy poderoso. El derramamiento es una explosión que supera la comprensión humana. Es incontrolable lo que la iglesia está provocando en ese clamor, lo que el pueblo está provocando en ese clamor, lo que el Padre está provocando, la familia, ese clamor, ese hambre por Dios, Señor, y su palabra. El hambre por Dios y su palabra está provocando una explosión. Cuando hay derramamiento, hay una explosión que supera la comprensión humana y es incontrolable. No está bajo el dominio del hombre, está directamente bajo el control de Dios. Escriba esto: el derramamiento del Espíritu Santo es la evidencia tangible de la resurrección de Jesucristo. Escríbalo. Desde la antigüedad los profetas están anunciando el derramamiento del Espíritu, que la tierra necesita el derramar del Espíritu. Desde la antigüedad se está proclamando que lo que la tierra necesita es el derramamiento del Espíritu Santo. Usted podrá pensar en comida, dinero y vestido, y que cambie esto y aquello, pero nosotros estamos conectados en los planes de Dios. Señor, lo que tú prometiste para la tierra es un derramamiento. Las soluciones están en un derramamiento. Si tú nos visitas, Señor, habrá una actividad sobrenatural tuya y tus promesas comenzarán a ser cumplidas en la vida personal, en la vida de la familia, en la vida del ministerio, en la vida de la iglesia. No son los muros los que están atajando la iglesia, no son los muros los que están limitando a pastores y líderes. No. Lo que nos está faltando a nosotros es la vida del derramamiento. Donde no hay derramamiento, no se están cumpliendo las promesas de Dios, no hay visitación de Dios. La gente está llena de doctrina, llena de enseñanza, pero no hay visitación de Dios, no hay derramamiento. Ese derramar dice: Jesucristo vive. Ese derramamiento del Espíritu dice: Jesucristo es real, resucitó de los muertos, está aquí ahora haciendo esto, sanando, liberando, dando palabras de ciencia, conocimiento, dones de sanidad, milagros, prodigios, señales, estrategias, inteligencia, sabiduría. Hay un movimiento del Espíritu Santo levantando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. El derramamiento es incontrolable. No está bajo el dominio de una persona, está bajo el control de la soberana voluntad de Dios, que se hizo legal por el clamor, por la gracia del Espíritu Santo, quien nos trajo el sentir de Dios a nuestra casa, quien trajo el sentir de Dios a nuestro matrimonio, quien trajo el sentir de Dios a nuestra vida joven. Y ahí comenzamos a clamar y comenzamos a orar, y cuando el Padre dijo: vamos a bendecirlo, comenzó una actividad sobrenatural. Una actividad sobrenatural. Donde no hay actividad sobrenatural y hay espíritu de miedo y temor, allí no hay visitación divina. Tendrás las 10 Biblias de traducción y todo lo que tú tengas, pero te falta lo mejor. No hay cosa más triste que predicar un evangelio sin el movimiento del Espíritu. Hacer una religión
discriminar o devaluar la palabra de verdad. El derramamiento del Espíritu prueba que Él está vivo. Escríbelo. El derramamiento del Espíritu prueba que Él está vivo. Mentores, líderes, ancianos, pastores, si estamos llevando los discipulados, si estamos llevando las cosas, pero no hay movimiento del Espíritu, tenemos un paquete de estrategia y de métodos que simplemente se vuelven leyes y requerimientos para las personas. Pero eso no cambia a nadie, eso no transforma, eso aflige a la gente. Es otra carga más que le añadimos a la gente. Todo mentor, anciano, pastor que me está escuchando, no crea que porque hablaste la visión que la gente se sabe los pasos, porque la gente conoce lo que tiene que hacer, tiene libros, materiales, ya todo tiene que salir color de rosa. No, eso es un paquete metodológico, eso es un paquete de estrategia, pero eso es como címbalo que retiñe si le suspende el espíritu. Un mentor sin visitación de Dios es una mula cargada que va a cargar a otro. Un anciano sin el derramamiento del espíritu es un azote para los que están debajo de él. Dios tiene que traer ese despertar. El Señor tiene que traer ese despertar a nuestra casa. Mis líderes, mi equipo, mi gente, donde quiera que me están escuchando, levanten la mano y dile: Señor, quiero entrar en el despertar del Espíritu. Cuando tú y yo estamos caminando en el derramamiento del Espíritu, damos testimonio de que Cristo resucitó de los muertos y damos prueba, evidencia de que Él está vivo. Lo primero que trae la visitación de Dios, lo primero que trae la respuesta de Dios, jóvenes, atrapen eso, es un derramamiento del Espíritu. Hay una cantidad de su presencia que viene sobre tu casa, vida y ministerio. Hay un derramar sobre la nación, y eso significa que Dios está ahí cumpliendo su palabra. Está para cumplir su palabra. Apóstoles, profetas, evangelistas, obispos, superintendente. Dios va a responder a las palabras que tú has guardado. Dios va a responder si tú no has negado su nombre. Obispo, superintendente, apóstoles, profetas, todos ustedes son parte del cuerpo de Cristo. Todos ustedes son instrumentos en la mano de Dios ahora. Dios los activa como voceros. Dios los activa en el despertar del Espíritu ahora para lo que Dios va a hacer después de hoy. Necesito una visita. Entonces Dios va a traer un derramar sobre tu vida. Y cuando Dios está derramando algo sobre ti, hay una actividad sobrenatural sobre tu vida. ¿Cómo se ve el derramamiento? Porque hay ¿qué cosa? Actividad sobrenatural. Predicación sin liberación es un mensaje carismático. Cantar sin que la gente se libere y la gente sea tocada es simplemente talento sobre el altar convertido en plataforma. ¿Qué estamos necesitando? La visitación de Dios. ¿Para qué es esta escuela? Para que entremos en el despertar. ¿Qué necesita Cuba? Un derramamiento ya sobre nosotros. ¿Qué significa eso? Una actividad sobrenatural del Espíritu sobre cada mentor, sobre cada pastor. Y los muros se ponen y saltamos los muros. Y cae esto y cae aquello y no se detiene, porque el movimiento de la iglesia no está en un paquete de estrategia ni en un paquete metodológico solamente. Esos son canales. El movimiento de la iglesia está en el comienzo de un derramamiento, en la actividad sobrenatural, en el testimonio que Dios está dando de que Él está vivo y que está ahí con ustedes. Número 2, cuando hay una respuesta o una visitación, no solamente las personas comienzan a recibir una actividad sobrenatural. Lo segundo que usted va a experimentar es un avivamiento personal. Escríbelo. Lo segundo que tú experimentas es un avivamiento. Por eso que usted encuentra que en la Biblia la palabra de Dios, decían los profetas desde el antiguo pacto, decían la tierra seca y árida, y Dios decía: y voy a traer un derramamiento de agua. ¿Por qué? Porque el derramamiento, diga conmigo, el derramamiento no solamente trae una actividad sobrenatural de Dios, dígalo. Diga, no solo Dios está cumpliendo su promesa, dígalo. Diga, no solamente Dios está diciendo estoy vivo, dígalo.
sino que va a comenzar tu vida personal, tu iglesia y tu ministerio van a comenzar a entrar en una etapa de avivamiento. Cuando tú estás pidiendo avivamiento por tu nación, tienes que saber por dónde comienza eso. Cuando estamos pidiendo avivamiento personal, tienes que saber cómo viene el avivamiento. ¿Y qué cosa es avivamiento? Apunta a un concepto pequeño, rápido. Significa revivir o volver a la vida algo que estaba muerto. ¿Qué significa avivamiento? Significa revivir o volver a la vida algo que estaba muerto. Mira esto. Mira esto que te estoy diciendo ahora. Cuando tú te estás avivando, estás volviendo nuevamente al despertar a la vida de donde tú naciste. ¿Sabía usted que la iglesia nació de un derramamiento del Espíritu? Cuando usted lee la palabra de Dios y usted descubre que los santos hombres de Dios estaban en el libro de los Hechos clamando. En el libro del Antiguo Pacto se habla del derramar, y en el libro de los Hechos comienza un derramar del Espíritu. Y cuando comenzamos a leer la Biblia en el libro de los Hechos, descubrimos que la iglesia nace del derramar del Espíritu, del avivamiento de los hombres de Dios. Cuando comienza el avivamiento, a ver si lo capta. Cuando comienza el avivamiento, la iglesia que está establecida en doctrina, la que está establecida en regla, el mentor en regla, el mentor en doctrina y demás, pero que camina por compromiso, pero que no tiene actividad espiritual, que ha perdido por alguna razón ese movimiento espiritual de Dios, cuando la persona comienza a recibir una visita, una respuesta de Dios, la persona entra en avivamiento. Significa vuelve a revivir el ADN de la iglesia en él. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que Dios está reviviendo ministros. Dios está reviviendo etapas de nuestra vida que se perdieron. ¿Qué etapas? Etapas del mover de Dios que se fueron de nuestra vida. El avivamiento es revivir. El avivamiento es darle vida al ADN de la iglesia. Y el ADN de la iglesia en nosotros es sobrenatural. El ADN no se puede, la vida de la iglesia no se le entrega en un seminario. La vida de la iglesia no se le entrega con una clase. La vida de la iglesia no se le entrega a la iglesia con un folleto, con un título. La vida a la iglesia es sobrenatural. La iglesia nació de un derramamiento del Espíritu en la tierra. La iglesia cuando es visitada, la iglesia cuando viene el derramamiento, se vuelve a la vida, al ADN otra vez del mover de la iglesia. Número 3, cuando hay una visitación, recuerda que el tema era el poder de una visitación. Quiero que conozcas el poder de la visita de Dios. Cuando Dios está visitando tu vida, tu familia o nuestra nación, ¿qué va a pasar con la visitación? Va a haber un derramamiento. Ese derramamiento va a traer avivamiento. Y ese avivamiento va a traer algo importante para terminar. ¿Qué trae ese avivamiento? Ese avivamiento trae un despertar espiritual. ¿Qué trae? Un despertar espiritual. Escribe. ¿Qué? Un despertar espiritual es reavivar o movilizar a un gran grupo de personas. Cuando hay un despertar espiritual, hay un reavivar y una movilización. Iglesia, usted no puede hacer invasión del amor de Dios por un paquete de estrategias. Para movilizar a pastores, líderes, para movilizar a la gente, se necesita el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios trae un despertar a la gente, y cuando la gente es despertada, es reavivada, es movilizada por el Espíritu. Dice la palabra de Dios en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 14. Dice, esto era cuando Jerusalén estaba en el exilio. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué. Oiga bien, y despertó, oiga esto, y despertó Jehová el espíritu
Oiga lo que estoy diciendo. Y despertó Jehová. Y despertó Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Oiga esto, en el antiguo pacto había gente nacida del espíritu. ¿Qué despertó? Despertó el espíritu de Zorobabel. No le despertó la carne, despertó el espíritu. Tu alma puede estar saturada de proyectos y cargada, y tu espíritu puede estar dormido. Mentores con el espíritu dormido, cargados de trabajo, de alma, de tensiones. Pero tu espíritu, no hay actividad sobrenatural. Necesitas una respuesta, necesitas visitación. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josafat, sumo sacerdote. Dice, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Dice, y vinieron, trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. ¿Cómo se logró la movilización de todo el pueblo? ¿Cómo se logró que la gente se envolviera, que la gente se incluyera en el proyecto? ¿Cómo se logró? Vino Jehová y despertó el espíritu de fulano, despertó el espíritu de mengano, despertó el espíritu del pueblo. Pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, supervisores, comenzamos a orar a Dios. Superintendente, comenzamos, obispo. El mover de Dios es necesario. Lo que despierta el espíritu del pueblo, lo que despierta el espíritu de hombres y mujeres de Dios que están colocados en lugares específicos, en lugares clave de esta nación, es el espíritu de Jehová. Y el espíritu de Jehová viene sobre nosotros como una respuesta, viene como una visitación. Declaro que hoy Dios está visitando mentores, pastores, obispos, superintendentes, apóstoles, profetas. Dios está visitando maestros, evangelistas. Dios está visitando ancianos. Dios está visitando diáconos. Dios está visitando mentores, líderes, sublíderes. Hay un despertar. El despertar significa Dios comenzó a llamar, Dios comenzó a hablar. Dios lo hace. Para ti será imposible, para mí será imposible cosas, pero para Dios no es imposible. Puede que tú y yo no podemos entrar en aquella casa, puede que tú y yo no podemos entrar en tal territorio, pero el hecho de que tú y yo no podemos entrar no significa que Él no puede entrar. Dios despierta el espíritu de tu provincia. Dios despierta el espíritu de los pastores de tu provincia. Dios despierta el espíritu de todos aquellos que han estado aguardando una visitación de Dios para este tiempo. ¿Cómo sabemos que Dios está comenzando a despertar nuestro pueblo? ¿Cómo sabemos que ha comenzado un despertar en mi vida? Ya para ir terminando. ¿Cómo sé que estoy entrando en el despertar? ¿Cómo sé que esto es ya el despertar? Número uno, porque todo despertar de Dios nos lleva al arrepentimiento. Porque los obstáculos que impiden el mover de Dios son los pecados de la nación, los pecados del territorio, los pecados de la familia, los pecados personales son los que remueven la presencia de Dios, son los que remueven la gracia de Dios de nuestra vida. ¿Cómo sé que estoy entrando en un despertar? Porque lo primero que me llama Dios es a arrepentirme, es a suplicar misericordia, es a pedir perdón por el pecado que me separa de Él, que quita la protección de Dios y que remueve la presencia de Dios de mi vida. Levanta tu mano y diga conmigo: quiero despertar en el Espíritu. Y ahora cierro con esto. Antes de la venida de Jesucristo, antes de la venida del Señor por su pueblo, lo primero que va a caer sobre la tierra va a ser un derramamiento del Espíritu que va a traer el gran despertar del clamor del pueblo mundial cristiano, pidiéndole perdón a Dios por habernos apartado de sus caminos, por habernos pervertido como sacerdotes, por haber pervertido los principios de Dios. Viene un despertar mundial, viene un despertar de Dios a cada provincia, nación y pueblo, y solamente los voceros son instrumentos, porque la fuente es Dios. El mover viene de arriba del cielo. Espero que te des cuenta y que sepas que tu nación está en la plana del número 1 para este gran derramamiento. Estas noches de vigilia han sido herramientas de Dios. Ha sido la gracia de Dios para este gran tiempo.
Y esta escuela es una semilla profética que el Señor mandó por medio de su Espíritu y la gracia de Dios, de la cual no soy merecedor, de la cual no merezco. Hay hombres mejores que yo, con mejores posiciones, con muchas más condiciones que yo para ser un vocero para usted. Hay gente más íntegra, más santa, más pura que yo, con mejores condiciones para hacer esto. Pero no sé por qué, y no sé por qué Él me llamó para ser hoy el vocero y para decirte: ha llegado el despertar a tu vida. Quiero que te pongas de pie donde estás. Quiero que cada grupo, que cada familia tome el celular ahí y se ponga de pie. Antes de la segunda venida de Jesucristo, antes del advenimiento de la iglesia, Él por su iglesia, va a haber un despertar en el mundo entero. Y el pueblo va a comenzar a clamar a Dios. Y la respuesta de Dios es una visita de Dios. Y cada visita que Dios trae un derramamiento. El derramamiento trae un avivamiento personal y colectivo. Y el avivamiento trae un despertar. No solamente revivimos al ADN de la iglesia, sino que comienza una movilización. El despertar se llama una gracia de Dios para movilizar a la gente, para la salvación. Mentores, si están listos, ancianos, pastores, despójense de todo trabajo ahora. Has estado estos 3 días buscando una respuesta de Dios. Y ahora es el momento de abrir tu corazón y entender cómo va caminando tu vida y la mía. Mucha gente se ha comprometido con el trabajo de la iglesia, pero eso no significa que está lleno del Espíritu de Dios. Tenemos pastores que no han dejado el ministerio, pero eso no significa que hay un mover del Espíritu sobre ellos. ¿Sabía usted que hay una nueva forma, hay un nuevo prototipo del anticristo formándose en este momento? Hay un nuevo prototipo de iglesia formándose. Se llama la iglesia de la hermandad. Ahí todo el mundo se une por criterio y por hacer lo que desea. En ese nuevo prototipo de iglesia de anticristo, la gente se forma saliendo de la iglesia de Cristo ofendida, herida, que no perdona y que no ama. Y tienen en su mano el mensaje de herir a la autoridad. ¿Cómo saber si perteneces a la iglesia de la hermandad o a la iglesia de Cristo? Porque la iglesia de Cristo camina sobre los principios de amar a Dios y amar al prójimo. Camina sobre el principio de perdonar a tu hermano 70 veces 7. La iglesia de la hermandad se buscan por el mismo criterio y opinión. Y el mensaje de ello, el criterio, es la difamación, la murmuración. Y en su mano está la segunda arma para herir al pastor. El propósito de la iglesia de la hermandad es desatar un mensaje que no capta a los perdidos, sino solo para los cristianos fieles que están en el proceso. Cada vez que llegan a ellos, les mandan un mensaje de difamación contra la autoridad, hiriendo el manto, la unción de la autoridad sobre las ovejas, porque la palabra dice: herido el pastor, dispersa el rebaño. Si el diablo no puede herir a un pastor directamente, le queda todavía una segunda estrategia, que es usar a todos los que están descontentos, a los que tienen otra mentalidad dentro de ese mismo lugar, a la gente ofendida, y los saca y lo lleva a un lugar donde hacen una hermandad por criterio y opinión, no por principios de Dios. Se titulan la iglesia, se titulan cristianos, pero su mensaje no es de salvación, su mensaje es de tropiezo. Pone tropiezo a los fieles, pone tropiezo a los que están en el proceso. Se llama la hermandad, pero son un prototipo de la iglesia del anticristo. Juan
Cada vez que abren su boca, el espíritu que está en ellos es un espíritu homicida y un espíritu que mata la autoridad. Son instrumentos de apostasía, niegan la eficacia de la verdad que reposó en ellos cuando estaban en el proceso y testificaban: Dios está en este lugar. Y luego que se ofendieron, luego que fueron corregidos, tuvieron mentalidad de asalariado, mentalidad de jornalero, y pasó el tiempo, sembraban, cultivaban, recogían la cosecha, pero ellos como mentalidad de asalariado, de jornalero, participaban en todo, pero buscaban beneficio. Y cuando me toca mi parte, y cuando me llega lo mío, y cuando no vieron el proceso por donde Dios lo estaba pasando, la mentalidad interesada, el talento, comenzó el diablo a tocar sus corazones, porque esa es la mentalidad que levanta el diablo, mentalidad de jornalero y no de hijo, para que la orfandad tome tu corazón y te saque del proceso y te convierta en una hermandad por criterio y opinión, pero no por los principios de Dios. En cualquier lugar se puede estar formando esto, pero esta no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo sufre, la iglesia de Cristo padece. Es imposible que no vengan los tropiezos. Claro que vamos a tropezar, claro que nos vamos a equivocar, pero el principio de la palabra dice: ama a tu hermano, perdona a tus enemigos. La Biblia no dice blasfema, la Biblia no dice difama, la Biblia no dice hiere la unción del pastor, la Biblia no dice destruye, no. Eso solo lo hace un corazón herido, un corazón ofendido, que puede estar en esa sala recibiendo la palabra, pero puede tener mentalidad de jornalero, y por dentro de ti solamente dice: ¿cuándo me van a pagar? ¿Y cuándo me van a subir el sueldo? ¿Y cuándo? Y lo único que te preocupa es la comida y el dinero. Participa en la siembra, participa en el cultivo, aún recoge cosecha, pero no tiene que ver nada con la cosecha. No tiene que ver, su visión no está en esa cosecha, sino en los beneficios que le puede dar. Pastores que me están escuchando, ancianos y diáconos que me están escuchando, el que crea estar firme, mire bien que no caiga. Juntamente con la iglesia de Cristo se está levantando un prototipo de anticristo que está saliendo de la gente, está saliendo de la iglesia del Señor. ¿Y por qué llegaron a eso? Porque fueron tierra seca, tierra árida, que no pudieron traer la respuesta de Dios a su vida. Perdieron el hambre y la sed por Dios, perdieron el altar, perdieron el clamor, no se arrepintieron, no despertaron a Dios. Su corazón se llenó de todo lo malo, de la amargura, se llenó de la dureza del trabajo, e hirieron su propio corazón y se volvieron enemigos de la gracia de Dios. Y muchos de ellos pueden estar en posición escuchándome ahora, y muchos de ellos pueden estar escuchando este mensaje ahora mismo, y pueden estar hasta diciendo gloria a Dios, pero de nada te sirve que digas gloria a Dios si no ha llegado el despertar y reconoce que hoy se está sembrando una semilla que te da dando oportunidad en la gracia de Dios para que te vuelvas al Señor. Escucha, oye, no te desconectes, espérate. Escucha lo que te voy a decir ahora. Esto es de Dios para tu vida y para la mía. Ninguna revelación que Dios te da te convierte en genuino. La revelación es un modo de la gracia y la misericordia de Dios que nos prepara para soportar los procesos en los cuales vamos a ser pasados para administrar las grandezas de Dios. Oye, no me quite la vista, atiende, pastor, mira a tu suegra que me siga mirando. Toma este ejemplo para ti. La revelación no puede ser usada para que alguien se constituya genuino, sino que es el modo de la gracia en la cual el amor de Dios opera para prepararnos para el proceso. Te lo explico rápido. Pedro estaba con Jesús. No te sientes, mírame. Pedro estaba con Jesús. Todo el mundo hablando en lengua, que esta palabra es del Espíritu. Hablando en lengua porque hay liberación. Hay espíritu de orfandad que
están saliendo de las aulas, de la casa, de la familia. Hay demonios que tenían el corazón de mentor y acciones atados, espíritus de amargura y dolor. Hay gente que estaba ahí como una mula de carga, pero no estaba teniendo un despertar, no tenía hambre por Dios. Pedro un día tuvo revelación de que el que estaba delante de él era el Hijo de Dios. Mientras otros decían, tú eres Juan el Bautista, tú eres Elías, el profeta, uno que ha de venir. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero en ese momento, Pedro miró a sus hermanos y dijo, ¿se dieron cuenta que soy genuino? A lo mejor Pedro dijo, con esto todo el mundo sabe que soy genuino. Porque con esta revelación, la gente va a saber que yo soy de Dios. Pero nadie se da cuenta que Pedro cargaba una espada todavía. Y cuando usted sigue leyendo la Biblia, se da cuenta que el que tuvo la revelación de Cristo cargaba una espada. Y unos días después, Jesús está hablando del plan profético, de que tiene que ir a padecer a Jerusalén. Y el que parecía genuino lo llama aparte. Y comienza a hablar con Jesús para que no le sucediera lo que él estaba diciendo. Y en ese momento, el mismo que le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, lo mira y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Pedro no entendió que la revelación que estaba teniendo aquel día junto a sus hermanos lo estaba preparando para cuando el proceso comenzara en su vida, no soltara y se acordara de que Dios era real. Hay mucha gente equivocada que ha tomado la revelación para un uso personal y para hacerse genuino sin transformación. Y dice la palabra que más adelante seguimos viendo al mismo Pedro, que ahora dice que tiene demonio, que ayer tenía revelación y que ahora le está diciendo al Señor, mi vida daré por ti. Aunque otros se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y dice la palabra que Jesús le dijo, basta ya mismo. Antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y conoce la historia. Y Pedro maldijo el día que conoció a Jesús cuando se vio en impresión. Se fue, lloró amargamente, pero la revelación lo preparó para el proceso. No era para constituir lo genuino. Usted debe a partir de hoy tener mucho cuidado con la gente que un día tuvo revelación y usted no examina lo que está diciendo, no examina lo que está hablando. Una revelación no constituye genuino a una persona. Para eso se requiere el fruto del Espíritu. Toda revelación nos prepara para el proceso que Dios nos llamó. Ahí donde estás, quiero que levantes tu mano conmigo y que le digas estas palabras. Señor Jesús, te pedimos perdón en esta mañana por haber estado en un estado pasivo, por haber estado desconectado del derramamiento del Espíritu. Te pedimos perdón si hemos guardado ofensas, si hemos hablado contra la autoridad, si hemos difamado o murmurado en nuestra casa contra nuestros líderes. Pedimos perdón por el pecado de nuestra familia, por el pecado nuestro. Te pedimos perdón por el pecado de nuestra nación. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, rendimos nuestra voluntad y reconocemos que mi casa y yo necesitamos una visitación del Espíritu. Mi casa y yo esperamos esa respuesta tuya. Mi casa y yo entrará en avivamiento, tendrá ese derramamiento. Padre, gracias por traer este despertar a mi vida, este despertar a mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta escuela. Abra su boca. Gracias, Padre, por cada uno de los maestros, por los pastores, por el apóstol. Gracias, Señor, por cada impartición. Gracias, Jesús, por recordarme que debo ser digno de la fe.
haciendo. Gracias, Jesús, por recordarme que debo tener un anhelo por tu presencia. Gracias, Jesús, por recordarme en esta escuela la dignidad de la santidad del sacerdocio. Gracias, Jesús, por traer a mi vida esta palabra, la necesidad de una visitación tuya sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mi familia. En el nombre de Jesús. Comiencen a hablar en lengua ahora. Todos en la casa hablando en lengua. Toda la familia hablando en lengua. Pastores y su familia hablando en lengua. Lengua en el espíritu conectado conmigo ahora. Lengua, donde quiera que estén hablando en lengua. Rema socorro. Espíritu de gracia, espíritu de vida. Ahora mismo, libéranos de toda confusión. Libéranos de toda pasividad. Libéranos de todo temor y de miedo a la muerte. Libéranos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo libera mi vida, mi casa, mi familia. Libera mi equipo en el poderoso nombre de Jesús ahora. Libérame del temor a la muerte. Líbrame de la depresión. Saca de mí ahora toda enfermedad de mi cuerpo. Todo mal en mi cuerpo ahora, Señor. Espíritu de Dios ahora toca nuestro cuerpo. Si algún órgano estaba enfermo, sea sanado ahora mismo. Todo problema en el sistema circulatorio sanguíneo, en el tejido, en el hueso, en la piel, ahora en el nombre de Jesús, fibromas están saliendo, expulsados ahora. Todo problema en la córnea, en la visión, ahora catarata, miopía, se han sanado. Todo tímpano dañado, se han sanado ahora. Nódulos, hernias desaparecen. Ahora, por el nombre de Jesús. Ahí está el fuego de Dios. Está tocando el viento. Hay una mujer con inflamación, lleva 3 meses y está citada para operar. En el nombre de Jesús, Dios toca tu vientre. Eres sana ahora en el útero. Ahora eres sana en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo. El despertar de la última hora trae una visitación de Dios sobre cada equipo, sobre cada iglesia, sobre cada mentor, sobre cada líder. Reciban ahí, mis hijos, los que están con los celulares, los que están en la ciudad, reciban ahora en su casa, en su vida. Ahora sea llena ese lugar de la presencia de Dios, y todo espíritu que no es de Dios, todo espíritu de temor, de miedo, todo espíritu de sequía, todo lo que amenazaba tu economía, lo que amenazaba tu visión, tu pastorado, lo que le puso límite al avance de tu ministerio, de tu casa, de tu negocio, ahora en el nombre de Jesús, Dios lo rompe. El Espíritu de Dios lo rompe. Caen los muros ahora. Caen los muros del temor. Caen los muros del miedo. Y entra la sanidad. Entra el avivamiento. Entra el despertar. Entra el derramamiento del Espíritu ahora. Sobre cada uno. Sobre los pastores. Se activan visiones. Se activan sueños. Él prometió derramar sobre la tierra seca y la tierra árida. Él prometió derramar el Espíritu en tu generación ahora. Comienzan los proyectos de Dios en mentores, líderes, ancianos, pastores, discípulos, apóstoles, profetas, evangelistas. Ahora comienzan los proyectos, las escuelas de evangelismo, los institutos de impartición sobrenatural. Ahora profetas comienzan a levantarse ahora en el nombre poderoso de Jesús. Hay un despertar, hay un despertar, hay un despertar de la última hora. Ahora la gloria de Dios sobre cada hombre, sobre cada mujer. Ahora mismo Dios me está haciendo ver que está comenzando a tener la visión del proyecto, están comenzando a visualizar los proyectos en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos ahora por tu gracia, clamamos ahora por tu favor, te pedimos ahora por tu gracia en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos ahora por esa visitación poderosa en el nombre de Jesús. Señor, respóndenos. Señor, visita nuestra isla, visita nuestra provincia. Pastores, cada uno en su provincia, cada uno en su país, clamen y digan: Señor, visítanos. Señor, respóndenos. Señor, una respuesta tuya trae derramamiento, trae avivamiento, trae despertar. Que todo el país esté siendo lleno de tu gracia, de tu misericordia.
Que toda casa esté siendo llena de tu misericordia. En el poderoso nombre de Jesús. Reciban más de Dios. Reciban más de Dios. Reciban la gracia de Dios. En el nombre de Jesús. Queden activados. Queden despertados. Queden con todo listo para la gran cosecha. La gran cosecha de invasión del amor de Dios. Cientos y miles de almas se salvan a causa del despertar de la iglesia. A causa del movimiento del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por los proyectos. Gracias por los pastores. Gracias por las escuelas de entrenamiento online. Gracias por la sabiduría. Gracias por la inteligencia. Gracias por el despertar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Declaramos la gracia de Dios sobre Arte Sin Misa. Declaramos la bendición de Dios sobre cada pastor, sobre cada pastora que estamos recibiendo. Dios te da diseño, Dios te da impartición, Dios te da sabiduría y comienza el despertar de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias.